8 de la mañana con 2 minutos, alerta a la audiencia. Más adelante hablaremos sobre un tema que está vigente, que hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, el costo que genera la violencia contra la mujer. Hablaremos con Viviana Maldonado, directora del programa de prevención de la violencia contra las mujeres, Premujer, que estará con nosotros más adelante aquí en nuestro espacio. Antes, tomamos contacto vía telemática con el defensor del pueblo encargado, el doctor César Córdoba, nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va, señor defensor? Bienvenido, buenos días. Active su micrófono que está en mute, como decimos aquí, en mute. A ver, ahí le escucho. Gracias, Muchas gracias. Señor Vela, ¿cómo está? Muy buenos días a toda su audiencia. Muy buenos días. Gracias. Aquí me tienes un mandato. Ya anda por Santo Domingo, me imagino, ¿no? Sí, señor Vela, estamos justamente preparando la audiencia para el caso Furukawa, un caso emblemático para el Ecuador. Es emblemático porque es una situación que a nivel internacional ha generado mucha conmoción. Es un caso de servidumbre de gleba, un caso de esclavitud en pleno siglo XXI. Entonces, lo que se pretende y se quiere con esta situación es de que el día de mañana el Estado no asuma competencias de pagos en contra, a favor, mejor dicho, de los trabajadores de Furukawa, y sea por el contrario la empresa Furukawa quien deba cumplir con todas las exigencias de carácter legal que en sentencia se haya determinado así por la Corte de Justicia de acá de Santo Domingo. Correcto, ya vamos a hablar del tema Furukawa, pero permítame empezar por la coyuntura de este fin de semana, porque quisiera saber cuál es su pronunciamiento, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis del sistema carcelario, expresada en el último hecho de sangre, en la última masacre que le ha costado la vida. No tenemos todavía la confirmación de cuál es el número exacto. Primero se habló de 52, luego de 58, luego de 68, luego dicen 61. No sabemos exactamente cuántos privados de libertad fueron asesinados. Pero ¿cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo en esta crisis, señor defensor? Señor Vela, nosotros no hemos actuado únicamente por esta crisis. Nosotros venimos alertando ya al Estado ecuatoriano desde mucho tiempo atrás. Tal es el tema de que la crisis es la consecuencia de una falta de acción por parte, no de este Estado, no quiero ser condenar a este Estado, no, sino de los diversos gobiernos que han estado al frente de llevar a cabo tanto política pública como la ejecución de la política pública. Desde el año 2021, mayo del 2021, se hizo política pública a la cual la Defensoría del Pueblo no se sumó por no estar acorde a los estándares internacionales. Nosotros presentamos en mayo del 2021 objeciones a esta política pública que no iba a dar los resultados esperados. Por el contrario, hoy día vemos las consecuencias de una política pública ineficaz. Entonces, es por eso que en coordinación del organismo técnico con la Secretaría de Derechos Humanos se está realizando política pública, para lo cual la Defensoría del Pueblo, como vigilante de los derechos humanos, esto sí quiero resaltar, señor Vela, nosotros somos un órgano vigilante, no ejecutor de política pública, y eso hay que diferenciarlo. Y no podemos entrar en una misma cesta a quienes vigilan los derechos humanos con aquellos que ejecutan política pública y tienen que velar por los derechos humanos, en especial en el presente caso al interior de los centros de rehabilitación social. Señor defensor, buenos días. Si bien la Defensoría, como bien señala, es un órgano vigilante en este sentido, ¿cuál ha sido el pronunciamiento formal, institucional, respecto de lo que está ocurriendo? Porque se hacen recomendaciones desde las diferentes instituciones, llamados de atención al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la postura firme que ha tomado la Defensoría respecto de lo que está ocurriendo en torno a la crisis carcelaria en el país? Gracias. En torno a la crisis, nosotros hicimos un pronunciamiento público en el cual hemos solicitado, no solo de ahora, como le digo, ya venimos con mucho tiempo más antes, hemos convocado a distintos organismos internacionales a que nos ayuden en este marco institucional. La Defensoría, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, trabajó en este aspecto, y por ello nosotros solicitamos, entre muchas acciones,
de acciones de garantías jurisdiccionales, es decir, que empiecen ya a evacuarse todos los trámites represados que tienen aquellas personas que tienen beneficios penitenciarios. Hemos solicitado a la Consejo de la Judicatura para que instruya a los operadores de justicia a que se aplique como última ratio la situación esta de la prisión preventiva. Entonces, son situaciones que van a mejorar el hacinamiento. También en esta ocasión hemos decidido, frente a esta creación de esta comisión emergente, hemos decidido, como Defensoría del Pueblo, plantear y delimitar el ámbito de nuestras competencias. Nuestras competencias se encuentran establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en las leyes para cada institución. Es por eso que no podemos nosotros, lo que le decía hace un rato al señor Vela, no podemos mezclar la ejecución que está a cargo del SNAI, la política pública que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, mezclar con el vigilante de los derechos humanos. Es por eso que nosotros hemos ofertado al señor presidente de la República, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que nosotros conformemos una misión pacificadora con actores como la Iglesia, actores como organismos internacionales, dentro de un proceso de mediación, más no de negociación, porque la paz no se negocia. Entonces, ese es nuestro concepto, entrar como mediación. Pero para ello, nosotros necesitamos la Iglesia Católica, los organismos internacionales, quienes ya nos han dado contestación. Sí quieren venir, pero dentro de garantizando lo primero, su vida. Y después nosotros entraremos para este proceso de pacificación, para la deposición de las armas. Para ello también hemos requerido de que el gobierno nacional se esfuerce en controlar este ingreso de armas. No es posible que se controle, que hayamos, según notas periodísticas, encontrado dentro de los espacios de la penitenciaría armas, en un saco con armas. Entonces, esto quiere decir de que los cercos que se instalaron en la penitenciaría, en el centro de reclusión Guayas centro de rehabilitación Guayas número 4, quiere decir que los cercos no funcionan. Sigue fallando el sistema, no hay un control de esto. Esto fue advertido. La Carta Pública lo recoge todos estos aspectos que son de trascendental importancia. Tenemos que dar cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional y estamos en esto. Dígame usted, señor. Señor defensor, el fin de semana, entiendo, usted tuvo algún tipo de acercamiento con Bernardo Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos. Puntualmente, ¿qué han hecho en estas horas? Digamos, yo entiendo perfectamente el ámbito de las competencias de la Defensoría. La Defensoría no es un organismo de ejecución, en este caso de política pública, pero sí de seguimiento para que se pueda alertar sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Su despacho, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Bernardo Ordóñez, ¿qué ha hecho exactamente en estas últimas 48 horas o 72 horas desde que estalló esta crisis? Señor Vela, es importante recalcar que con la doctora Ordóñez me reuní el día sábado. También estuvo presente la asambleísta Geraldine Weber. Nos acompañó ella en un pedido de emergencia ante Monseñor, líder espiritual de la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal, a fin de que acepte este proceso de pacificación. Pero también así supe indicarle a la señora secretaria de Derechos Humanos de que nosotros en el ámbito de nuestras competencias no podemos ir más allá y que necesitamos un SNAI proactivo, un SNAI que cumpla una política pública en el cual defienda la vida de los señores que están detenidos, de los PPL, estas personas privadas de la libertad, respetando los derechos humanos, solicitándole la vida. Hemos asistido nosotros como Defensoría del Pueblo en ayuda de todos los familiares de las víctimas, poner a disposición las instituciones nuestras para que podamos hacer prevalecer los derechos de la vida, el derecho de que tiene cada una de las coafectados, los daños colaterales.
Es todo esto, esta asistencia que podemos dar como le digo, y como usted bien lo dijo, en el ámbito de nuestras competencias. Nosotros estamos por velar esos derechos de ellos. Le pregunto si tal vez usted ha sido invitado hoy a la reunión del mediodía con el presidente Lasso y las cabezas de varias funciones del Estado. No he sido. Supongo que es el señor presidente invitó seguramente a quienes tienen la ejecución de política pública. Tengo entendido también que la invitación a la Corte Nacional, a la Consejo de la Judicatura, es por el ámbito de sus competencias, pues dentro del organismo técnico pude establecer, y así lo dije, que dentro de las acciones que se debe tomar es el Consejo de la Judicatura respecto a la instrucción que debe dar a los operadores de justicia, la Corte Nacional a través de los juzgados de beneficios para los beneficios penitenciarios, que debe ser urgente. Esto no puede dar más hacinamiento. Esta es una de las causas fundamentales del hacinamiento de los centros de rehabilitación social. Demos prioridad, hemos puesto sobre la palestra el censo penitenciario. No es posible de que para obtener un beneficio penitenciario tengamos que recurrir a Quito para que el SNAI califique esto. No se descentraliza para cada lugar donde existe centros de rehabilitación. Entonces, todo vuelve engorroso, la tramitología. Súmele usted los pocos jueces que tenemos en esto de los beneficios penitenciarios, jueces penitenciarios y de garantías penitenciarias. Entonces, esto hace que se retrase el hacinamiento, y usted ve que hubieron este fin de semana a personas que estaban, todavía no se gozaban de su principio de inocencia. Entonces es lamentable, y esto es consecuencia de no seguir unas pautas. Le comento, las Naciones Unidas, a través de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya emitió unas observaciones finales, el 7º informe periódico del Ecuador. Y si yo me voy a permitir remitir lo que el Comité contra la Tortura manifiesta, y está todas estas circunstancias que actualmente se vive, que fueron recogidas por la Defensoría del Pueblo, fueron comunicadas a los órganos competentes para que se aplique dentro de la política pública esta situación, que ahora también lo recoge, como le estoy indicando, el Comité contra la Tortura, hecho que fue leído en la última sesión del organismo técnico. Entonces, es importante, vamos hacia adelante. Ya desgraciadamente no podemos retroceder el tiempo, pero sí tenemos que corregir estos errores gravísimos que se han venido dando desde tiempos, años 2011, 2005, mucho más antes, que empieza toda esta catástrofe penitenciaria. No se tomaron en sus debidos momentos correctivos y por el contrario, correcto, se fueron acumulando. Correcto, señor defensor. Dejamos este tema de lado para concentrarnos ahora sí en lo que tiene que ver con el caso Furukawa, un caso que guarda relación con esta presunta vulneración de derechos en contra de extrabajadores de esta empresa abacalera, en donde se ha denunciado la existencia de una suerte de esclavitud moderna. Decimos que estamos próximos al desarrollo de esta audiencia de acción de protección, un recurso que fue solicitado por la Defensoría. ¿Qué esperar justamente de esta diligencia? Sí, ¿qué puedo esperar? Que la justicia opere. Realmente lo único que yo puedo esperar es que la justicia brille el día de hoy. Y le digo, no es solo una conmoción dentro de Santo Domingo, no es una conmoción solo de Defensoría del Pueblo, es una conmoción a nivel nacional e internacional. Están en los ojos de la comunidad internacional algo que no se ve comúnmente y que llama mucho la atención, que esclaviza a la comunidad, a la Comisión de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas. Es este tipo de esclavitud, la servidumbre de gleba. Ver siervos de la gleba es indignante para el ser humano, que
han estado por más de 50 años sin cédulas, son personas que no tienen ni siquiera identificación. Aquí son 3 generaciones que han pasado. Estamos hablando de que la abuela a usted le cuenta cómo su nieto nació en estas plantaciones. Quienes han muerto producto de falta de atención de salud, no tienen atención educacional, de educación. Son un cúmulo de situaciones infrahumanas en las que ha vivido. Esta situación llevó a tal punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos atendió mediante audiencia telemática, nos atendió, tuvo la gentileza y estuvieron todos los altos comisionados de la comisión y el relator. Y tal es el hecho de que va a venir, le comento, entre otras cosas, van a venir los altos comisionados, a petición de la Defensoría del Pueblo, van a venir los altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este asunto de la crisis penitenciaria. También anuncia ya su llegada la señora Comas del subcomité de tratos crueles y degradantes. Ella ya anunció su venida al Ecuador para analizar todos estos aspectos y dar la solución o, bueno, una lluvia de ideas, que es lo que necesitamos para proceder con este proceso de pacificación. Retomando a Furukawa, le indicaba que la comisión nos tuvo la gentileza y tal fue la preocupación de que nos dio audiencia, esta audiencia que se llevó a cabo hace unos 15 días aproximadamente. Entonces está muy interesada en esta situación y lo único que tratamos es de que todos los daños de reparación que hay a favor de los trabajadores de Furukawa sean pagados por Furukawa y no el día de mañana pagados por el delito de omisión por el Estado ecuatoriano. Serían alrededor de unos 200, 300 millones de dólares que le costaría al Estado ecuatoriano estos delitos de omisión en caso de que no apoyen a la posición de la Defensoría del Pueblo, que no es más que una posición en favor de los trabajadores, y lo que yo les dije a los señores comisionados, a estos siervos de la gleba, que los señores feudales no les paguen a los siervos de la gleba lo que realmente les deben. Eso es, y entiéndanme ustedes, no estamos en el feudalismo, pero sí hago una comparación porque eso es lo que han vivido los trabajadores de esta empresa Furukawa. ¿Qué pasaría si es que en esta audiencia judicial no se acepta el punto de vista de la Defensoría y obviamente no se da paso a las reclamaciones de los trabajadores de Furukawa, señor defensor? Debo indicarle que ya existe una sentencia que precede, que fue aceptada, pero en caso de no ser aceptada esta demanda, que la cual la patrocina la Defensoría del Pueblo, lo vamos a apelar. Vamos a apelar y seguiremos más allá. La Corte Internacional tendrá que abocar conocimiento de esta situación y ya está planteado el hecho en la comisión. Estamos esperando una calificación y luego pasará esto a la instancia internacional. Por eso es que yo alerto, no queremos que suceda un hecho que a posterior le cueste al Estado ecuatoriano. Eso es lo que alertamos. No quiero decir de que nosotros no tengamos la razón o que dudamos. No, los hechos ya se han dado. Las situaciones están demostradas a la luz pública. Existen informes del Estado ecuatoriano donde se determinó la presencia de 1.244 trabajadores que fueron llevados a este tipo de servidumbre de la gleba. Son 3 generaciones de personas que han vivido y han sufrido de manera ominosa todo este tipo de situación de carácter feudal. Hubo una investigación que se llevó adelante respecto a este caso, señor defensor. Recapitulemos muy brevemente estos hechos en los que se ha reflejado esta vulneración de derechos en contra de los extrabajadores de esta empresa. Sí, a ver, existe el caso que se inició en el año 2018 por parte de la Defensoría cuando se
alertó de esta situación. Hubo visitas in situ por parte incluso de la entonces Secretaría de la Política. De ahí vino la demanda. Pero hay otro caso en que fue planteado por la ONG CEDU, que abarcan 123 personas. Esta acción de protección prosperó, fue en el año 2019, tuvo los resultados esperados. Se dictaron medidas cautelares, pero dentro de la connotación es de que cuando exista ya la sentencia ejecutoriada, las medidas cautelares se levantarán. Entonces ahí, para mi criterio, existe una situación jurídica que debía ser cuando la sentencia se encuentra ejecutoriada y ejecutada. Entonces, este rato la sentencia está ejecutoriada, pero no ejecutada. Y sin embargo, se levantaron las medidas cautelares. Situación que no comparto y espero y apoyaré a la CEDU, que es la demandante, apoyaré en todas las acciones que se tomen en favor de la primera demanda que está. La segunda demanda es hoy el día en que se decide. ¿Quiénes debían ejecutar la sentencia ejecutoriada, doctor? Son múltiples instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Son múltiples instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de esta sentencia. Estamos atrás viendo el cumplimiento a efectos de que en caso de incumplimiento tomaremos también acciones legales apoyando a la CEDU en relación a estas 123 personas. Nosotros recogemos a las 1.244 personas. Correcto, señor defensor. Luego de esta audiencia, se entendería, y con esto voy cerrando, ¿se entendería que el día de hoy mismo podría conocerse una decisión judicial o hay que esperar varios días? A ver, la audiencia es el día de mañana, martes. Espero de que se logre evacuar en el menor tiempo posible, pero dado que son aproximadamente 15 testigos, hay que evacuar prueba, vienen los alegatos de parte final, creo que durará 2 días. Correcto, vamos a estar pendientes de aquello, obviamente que las decisiones judiciales se respeten y sobre todo que puedan resarcir la situación de los trabajadores, en este caso sobre el cual hemos tenido varias entrevistas vinculado justamente a esto que se ha denunciado, un caso de esclavitud moderna. Gracias, doctor Córdoba, por el tiempo. Que señor Vela, con todo gusto. Solo para indicarle nada más que aparte tenemos también presentado en la Fiscalía en contra de esta situación. Ahí ya la formulación de cargos, la Fiscalía formuló cargos contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Y también la Defensoría del Pueblo ha presentado por el delito de violación a las niñas de Furukawa. Correcto. Eso nada más quería indicarle para que usted tenga la noticia contextualizada. Importante. La Defensoría del Pueblo está patrocinando todos estos eventos como le estoy indicando. Importante este anuncio que acaba de hacer. Gracias al doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado, justamente conversando con nosotros aquí en A Primera Hora, con su visión tanto sobre la masacre de la penitenciaría litoral, la crisis carcelaria, y también hemos abordado la diligencia que se efectuará mañana a las 3 de la tarde en la función judicial en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a nuestro invitado. 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias. Al volver, muy gentil señor defensor. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.